El tema de hoy, el béisbol. En las grandes ligas, la invasión latina, que ya alcanza números arriba del 30% de los peloteros de grandes ligas. Tocaremos este tema. Y por supuesto, el béisbol mexicano que no se detiene. Después de la Liga Mexicana del Verano, viene la Liga del Pacífico y la Serie del Caribe, que por cierto se juega en Guadalajara. Hay choque de trenes entre los organizadores de la Liga Mexicana de Verano y la del Pacífico. Cada quien tiene hasta el momento sus grandes rebanadas del pastel, pero hoy la Liga Mexicana se quiere comer hasta las velitas. De esto vamos a platicar, si le parece, aquí en Palco a Debate. Y bueno, pues el tema de hoy es béisbol. En las grandes ligas, los latinos son ahora una ola, una invasión que ha llegado y ya ha llegado para quedarse. Si tomamos en cuenta que la filosofía de grandes ligas es, aquí juegan los mejores, no importa de dónde vengan, pero hay quienes ya están preocupados. De esto platicaremos en los siguientes bloques. Pero en nuestro país, la Liga Mexicana del Pacífico, que arranca el béisbol invernal, tradición que viene desde hace muchísimos años. Y de alguna manera se habían dividido la Liga de Verano, que termina obviamente cuando termine el verano, y la Liga del Pacífico con la ventaja de poder traer jugadores grandes ligas o de AA o de AAA, incluso muchos de ellos latinos y hasta mexicanos. De esto estaremos platicando, pero voy a presentar, si le parece, primero Isaac Chamá, bienvenido una vez más. Muchas gracias, como siempre, Alfredo. Compañeros, un gusto estar acá. Fernando Vargas, director Estadio de Deportes, bienvenido. Gracias, Alfredo, compañeros, gracias. Y bueno, Ricardo Pasquel, pues nos daremos un entre en el béisbol de grandes ligas. ¿No los... Venga. Sí, Alfredo, Isaac, Fer, ya listísimos, mucho de qué platicar. Muchísimo, y que se quede en el tintero una buena... Eso de decir se queda en el tintero, pues ya no cabe, ¿no? Ya hace cuánto que yo no veo un tintero, ¿no? Pero claro, se queda en el tintero, ¿no? Bueno, por ahí va. Y bueno, pues la Liga del Pacífico, que hoy trae una gran calidad, una gran fuerza. Los Charros de Jalisco son sede de la Serie del Caribe, como campeón de invierno, pero si le parece vamos a presentar un emblemático del béisbol mexicano, Edgar González, hermano del titán Adrián González, y que jugó en San Diego y jugó en Japón, manager del equipo mexicano, y hasta hace unas semanas manager del equipo de los Charros de Jalisco. Hoy es el director de la Serie del Caribe en nuestro país. Vamos a escuchar a Edgar González y él nos va a abrir el tema de la Liga del Pacífico. Liga del Pacífico es sumamente competitiva. Sí, hicieron, la verdad, Omar Canizales, el presidente de la liga, ha hecho tremendo trabajo, estadios nuevos, afición creciendo cada año, todos los jugadores que vienen. Tenemos rosters impresionantes. Impresionantes, sí, y cada año cambia porque, como decimos, cada vez puedes traer jugadores de Estados Unidos diferentes, cambian. ¿Qué tanto colaboran los equipos de grandes ligas soltando a sus jugadores? Mucho, porque a ellos les interesa que sus jugadores que están a punto hagan el paso siguiente para grandes ligas. O sea, que mandan a los mejores prospectos. Tú le hablas a una organización de grandes ligas y le dices, necesito un tercera base, o tú dices, quiero a este tercera base, y luego buscas al equipo. Un poquito de los dos. Ellos a veces hasta me hablan. Me han hablado equipos y dicen, hey, tengo a este, ¿te interesan? Llévalos. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos quieren que esos tres jugadores jueguen. Jueguen en invierno y además no jueguen como cuando un pitcher viene saliendo de una lesión y juega un partido de mentiras, pero tira, no sé, 150 pelotas. Sí, quieren que esté bajo un control y tenemos un acuerdo. Y la tensión de un duelo, de un partido, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, o sea que muchos equipos quieren que pitchen, lo facilitan, y por eso está el acuerdo de Winter League con ligas mayores. Hay un acuerdo donde ellos mandan jugadores y cualquier jugador que nosotros pidamos podemos prestarnos unos al otro. No, bueno, pues tenemos Liga del Pacífico para muchos años, afortunadamente, sí. Gracias a Dios. Bueno, eso es lo que dice Edgar González en la calidad de la Liga del Pacífico. Y todo iba muy bien hasta que llegó el nuevo presidente de la Liga Mexicana de Verano y dijo, ahí les va el quitarrisas, y ahora quiero tener 2 torneos de la Liga de Verano y no me importa la Liga del Pacífico. Fernando. Javier Salinas es el nuevo presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, que llega con esta propuesta. No es innovadora, ya existe esta estructura dentro del fútbol mexicano, un torneo apertura, un torneo clausura, que
impondrá a partir de la siguiente temporada. Después de más de 90 años, la Liga Mexicana cambiará su formato de competencia. La Liga Mexicana del Pacífico me parece una liga que tiene un excelente nivel, que el objetivo no es el desarrollo de peloteros mexicanos, es el objetivo de la Liga Mexicana de Béisbol, con las academias de Diablos, con las academias de Sultanes, y bueno, muchos candados también dentro de los contratos de la Liga Mexicana de Béisbol. Yo ahí estaría en desacuerdo contigo. El objetivo de la Liga Mexicana de Verano no es el desarrollo de peloteros mexicanos, es utilizar peloteros mexicanos en tu roster para dar un buen espectáculo. Porque para el desarrollo, que se vayan a los conventos con las hermanas de la caridad. Nadie va a perder su dinero. Pero sí tener el desarrollo con las academias que existen y poner a estos peloteros a jugar. La prueba de este tema que llevó el equipo de los Diablos Rojos del México así, solamente peloteros nacidos en México y muchos novatos, es que no calificó ni a los playoffs, Fernando. Claro, hay que mencionar y decirle a la gente que también la Liga Mexicana estaba dividida, o hasta el momento sigue dividida entre los presidentes de clubes que deciden contratar a estos jugadores mexicoamericanos que tienen pasaporte mexicano y pues esta bandera que habían vendido siempre teniendo el equipo de Sultanes, el equipo de Diablos, de darle la oportunidad al jugador mexicano. Entrando al tema de la Liga del Pacífico, es una liga madura. Es una liga que, bueno, tiene el aval de la Confederación Caribeña y por eso se juega la Serie Mundial a principios de febrero, donde se permiten y se dice que se va a permitir arriba ya de 8 extranjeros, AAA, AA, como lo comentabas, donde también los salarios, Alfredo, amigos, son muy diferentes a la Liga Mexicana de Béisbol. Se habla de jugadores, no sé si pueda dar números aquí. Puedes decir lo que quieras. Se habla de que... Mientras tú te responsabilices. No, yo me hago cargo de lo que digo. Se habla de ligas de jugadores o peloteros de Liga Mexicana de Béisbol que cobran $1,000 al mes, ¿no? Cuando el pelotero promedio de la Liga Mexicana del Pacífico está arriba de los $10,000. Esto te habla de la gran diferencia también en nóminas. Ahora, me atrevería a decir que dentro de las ligas deportivas más rentables en nuestro país se encuentra la Liga Mexicana del Pacífico y también el circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico, que es un negocio verdaderamente garantizado para aquella zona del país. El utilizar solo a peloteros mexicanos es nadar en el agua calientita. Es decir, son baratos porque yo los desarrollé y por ahí sale uno bueno y a la hora de mandarlo a grandes ligas, a AA o a AAA, el Diablos, los Sultanes, los Pericos, el que sea dueño de ese equipo, el que lo haya desarrollado, de ese jugador, entonces cobra un dinero por enviarlo, que ocurrió desde Fernando Valenzuela hasta los de ahora. Por esta razón no hay tantos peloteros mexicanos en grandes ligas comparado, ya lo tocaremos más adelante, con Dominicana, que ahí mismo ellos tienen lo que se llaman las granjas. El tema en el que sí, insisto, no estoy de acuerdo, es que se priorice y diga, es que es para utilizar a peloteros mexicanos. Esa es una banderita de mediocridad de la Liga Mexicana de no impulsarlo de otra manera, porque yo soy tan mexicano como el que tiene pasaporte mexicano, claro, de padres mexicanos y que nació en San Diego, como Adrián González y su hermano Edgar, lo acabamos de ver ahí. Entonces, no podemos decir que no son, es que los prepararon allá, pues qué bueno, es que es como el equipo de fútbol Xolos de Tijuana, qué bueno que los prepararon, claro, allá, eso es importante, pero no vengamos a envolvernos en la bandera del patrioterismo, cuando lo que tenemos que hacer es, si quieres que el aficionado vaya al béisbol de la Liga Mexicana, dale espectáculo. ¿Por qué en el Pacífico hay tanta gente y por qué se llenan los estadios? Porque hay espectáculo, es la oferta y la demanda, Fernando. Claro, sin duda, la Liga Mexicana se tiene que renovar y yo creo que será el reto del señor Salinas, ahora que, bueno, ya tiene control, prácticamente tuvo el control desde hace algunos meses para acá. Me gustaría platicarte de un tema particular del equipo de Toros de Tijuana. Alguien un equipo que ha ido y venido, ha participado en las dos ligas, al igual que el equipo de Charros de Jalisco, y que bueno, Alberto Uribe, el actual dueño, pretende estar en ambas ligas. Sabemos que la plaza de Tijuana es una plaza muy importante, es la única plaza o la única ciudad en México que ha sido campeona en las dos ligas, tanto en la Liga Mexicana como en la Liga del Pacífico. La acotación al margen es que hoy se llama Toros de Tijuana porque sí, el nombre Potros de Tijuana, que es el que utilizaban ellos por el galgódromo y el hipódromo que existe allá, ese está de alguna manera incautado por parte de la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces no tiene tanto los derechos del nombre, ¿no? Sí. De ese tema, Ricardo. Sí, ahí tengo un par de opiniones y quiero ver su punto de vista. Algo que mencionó Edgar ahorita en la entrevista es que el jugador mexicano depende 100% de su club. O sea, no tiene un agente como tal
que lo pueda vender a equipos de grandes ligas. Entonces, como decía Edgar, bueno, el equipo de grandes ligas dice, bueno, yo necesito un tercera base y se voltean con el equipo que tienes. Claro. Bueno, pues tengo esta tercera base, pero el jugador no es libre de decir, bueno, yo quiero probarme a las grandes ligas sin la aprobación directamente de su club. Entonces, yo creo que es un limitante eso para el pelotero mexicano. Ahora, Alfredo, hay que tomar en cuenta que estas academias que tienen arriba de 400 chicos, hablo de la de Diablos y la de Sultanes, sin dejar a un lado lo que tiene Adrián también en aquella parte de Tijuana, es que estos clubes, en cuanto entran a la academia, la carta es de ellos. Y si por alguna otra razón no debutan en Liga Mexicana de Béisbol y se van a grandes ligas, por reglamento, por candado, no pueden regresar a México a jugar. Sí, está pésimo eso. Pues me estás dando la razón. El agua calentita y la mediocridad. Pero también tenemos en la pantalla, y lo vamos a tener a lo largo de este programa, Candy Maldonado, aquel gran jugador puertorriqueño de Grandes Ligas, que campeón. Por eso, por cierto, le va a ver usted el anillote. No creo que es presumido, es el anillo de campeón de Serie Mundial. ¿Podemos ir con él ahora? O vamos a la pausa y regresamos directamente con Candy Maldonado. Que es la Serie del Caribe en México, que es una gran oportunidad para nosotros en México. A Guadalajara se puede ir desde donde sea y se puede llegar cuando sea. Está cerca del Bajío, está cerca del Distrito Federal, en 6 horas estás ahí. Es la gran oportunidad. Yo creo que nunca la Ciudad de México y el centro del país ha tenido la oportunidad de ver esta calidad de peloteros en la Serie del Caribe. Ya sé que es por carambola, pero llegó. Ya la tenemos aquí. ¿Qué esperamos de la Serie del Caribe? ¿Qué esperamos? ¿Con qué nos va a sorprender? Mira, primeramente yo, en el poco tiempo que ha estado en esta tierra y comenzó cuando tuvo la oportunidad de estar en el Clásico Mundial. Don Armando y Don Salvador son dos propietarios que verdaderamente aman a Guadalajara y aman el béisbol. Han hecho todo lo posible por levantar nuevamente esa afición que venga al parque, que comiencen a amar el béisbol. El hecho de lo que sucedió en este último clásico demostró que Guadalajara tiene todas las cualidades para llevar a cabo cualquier evento que ellos se propongan, y más aún la oportunidad de que esta edición número 60 se lleve a cabo en Guadalajara después de lo que vieron en el clásico. Lo que yo llamo la verdadera serie mundial, porque estamos hablando de diferentes países: México, Puerto Rico, la República Dominicana, Venezuela y ahora Cuba también, que va a estar participando. Hasta Cuba, que se acaba la leyenda. Ahora es realidad. O la haces, o aquella leyenda de que no vamos porque les ganamos, no nos dejan salir, pero si saliéramos limpiábamos toda la serie. Pero hay veces que no son casualidades. Yo creo que cuando tú demuestras algo, la gente se va a recordar. Y en este caso, cuando sucedió lo de Venezuela, lamentablemente, ¿verdad? Porque como tú mencionaste, yo tuve la oportunidad de ir como gerente general de un equipo a una Serie del Caribe y participar como jugador. Te dan una sede donde se ve la diferencia, un estadio moderno, respaldo a la fanaticada, una organización profesional, seriedad. No hay duda alguna que se merece que este clásico se lleve a cabo acá, y esperamos que sea el equipo de los Charros, que sea el que esté representando a México. Sería lo ideal, pero bueno, hay otros 7 equipos ahí, ¿no? Bueno, yo solamente puedo hablar por el equipo. El siempre ganador, bueno, el siempre ganador Hermosillo, ya le corresponde. Este año termina, este año es 7-8, este es el año de Hermosillo, es cábala. Bueno, sí. La pelota, no estoy apostando, pero es por cábala, y mira que ustedes, los beisbolistas, son cabaleros hasta la pared de enfrente. Pero bueno, hasta el jardín. Bueno, Candy Maldonado, que seguirá platicando con nosotros temas ya del béisbol de Grandes Ligas. Serie del Caribe, hay que recordarlo, es la primera semana de febrero en Guadalajara. Se va a llevar a cabo esta Serie del Caribe y, bueno, por eso está ya en avance la Liga Mexicana de Invierno. Y bueno, para cerrar este tema, se tendrán que poner de acuerdo, pero en igualdad de circunstancias, la Liga del Pacífico y la Liga de Verano. Si la Liga del Pacífico puede pagar esos sueldos, ese es el mercado. Qué bueno que haya peloteros que lo ganen.
Si la Liga Mexicana de Verano no puede porque al final de cuentas son entradas de 3,000 y 3,500, pues esa es la Liga Mexicana. Pero hoy parece que lo que quiere hacer la directiva de la Liga Mexicana es ponerles aquí la soga al cuello y por el mismo sueldo seguírselos pagando hasta este segundo tema. Como dijo aquel, veremos y diremos. Sí, creo que la del Pacífico no tendrá problema en su estructura. Ojalá y no se afecte al jugador, porque lo que el jugador quiere es jugar. Y si lo puede hacer en las dos ligas, ojalá. Quiere jugar y cobrar. Ah, claro. Porque es profesional. Sí, sí, sí. Pero en el béisbol de la Liga del Pacífico tienen otro sueldo. En el béisbol de la Liga de Verano es por lo mismo, pero trabajas al doble. Entonces, eso es lo que tienen que decir. Hasta ahorita lo han disfrazado mucho, pero vamos a ver, ojalá se llegue a un acuerdo, porque si no, ¿sabes qué va a ocurrir? Que no solamente van a traer a mexicoamericanos, van a traer peloteros norteamericanos, peloteros latinos que juegan en grandes ligas, y entonces el castigado va a ser el pelotero mexicano. Bueno, vamos con Edgar González para que nos platique algo de esto que viene de la Serie del Caribe. A la Liga del Pacífico acuden peloteros de grandes ligas. Es otra que te iba a decir. En la Liga del Pacífico es como una plataforma, yo digo un trampolín para ligas mayores, la verdad. Porque es donde empiezan, a mí me ayudó, cuando yo jugué la Serie del Caribe yo me sentía, ¿por qué? Porque batí contra jugadores como Valverde y les pegué y dije, wow, ya pertenezco, puedo ser, y te da la confianza. Y luego mi hermano Adrián lo ayudó, a todos los ayuda y es la plataforma. Y esta Serie del Caribe va a ser sin duda igual a Héctor Velázquez el año pasado, ahora en Grandes Ligas, la Serie del Caribe, estrella. Sí. ¿El estadio de los Charros de Jalisco es para bateadores o es para pitchers? Completamente para bateadores, es como si fuera Colorado. Es exacto, es lo que vuela la pelota. Vuela. ¿Ventaja o desventaja para la Serie del Caribe? Porque en la Serie del Caribe vienen peloteros y bateadores muy fuertes. Pues yo me di cuenta de algo en el Clásico Mundial. Anula al buen pitcher. ¿Qué quiero decir? Que un buen pitcher que usa sus curvas, las curvas no quiebran tanto ahí. ¿Qué será? ¿La altura? La altura, no hay, el aire es más... Entonces es una altura media entre la Ciudad de México y el mar. Sí, bueno, es como Colorado, la misma altura. Es decir, que un pitcher en Hermosillo trabaja mucho. O sea, le cuesta trabajo tirar en Guadalajara. Es que la curva en Hermosillo quiebra. En Guadalajara patina. Eso es. El aire como que no agarra y eso hace que los pitchers los anules un poquito. Porque los pitchers, usualmente los pitchers buenos, aparte que tienen buena recta, usan sus buenos rompientes. Y bueno, giro de 180 grados, tomamos el tema de algo un poco a fuerzas, que es el estadio de los Charros de Jalisco. Era el Estadio Panamericano de Atletismo, se convirtió ahí. Entonces, ¿quién lo hizo para pitchers o para bateadores? Pues todos saben, ya lo que nos explicó Edgar, ¿para qué lo repetimos? Pero en Grandes Ligas no es así, con la excepción de Colorado, como él comentaba. En Grandes Ligas tú construyes un parque y lo haces de acuerdo a la filosofía que ha traído tu equipo de tantos años. Dodgers es un equipo de pitchers, a pesar de Bellinger y a pesar de del Titán y los que tenemos ahora. Vinny Castilla, ¿dónde dio tantos jonrones? Pues en Colorado. Entonces, platícanos de esto. Sí, yo creo que va mucho, como decías tú y como lo decía muy bien Edgar en la entrevista, de acuerdo a la filosofía de cada equipo. Edgar es de San Diego, él y su hermano obviamente, y ahorita que su estadio es relativamente nuevo, es un estadio 100% para lanzadores, ¿no? Rara vez ves un home run ahí. Entonces yo creo que va un poco con la filosofía, como tú decías, de cada equipo. También tiene que ver un poco con la comercialización y que la liga tiene ciertos estándares para los estadios, para que la gente asista más, etcétera. Yo creo que es una combinación de ambas partes. ¿Qué sería, Isaac? Aquí, no solo a qué está acostumbrado, ¿qué le gusta a nuestra afición por tradición? No, pues sí, uno busca ver los home runs y ver los grandes hits y todo. No siempre se puede, hay estadios que lo permiten más que otros. Hablando un poquito retomando ese tema, Fenway Park, ¿no? Que también se puede impulsar un poco más la pelota. Y bueno, también en el caso de San Diego, que es todo lo contrario. Estamos hablando del Fenway Park, del equipo de los Medias Rojas. Correcto. De los Medias Rojas de Boston. Pero, regresando a este tema, es decir, el pitcher es el que sufre al final de cuentas. Platicamos fuera del aire y hoy y vamos a ponerlo en la mesa. Un pitcher de Grandes Ligas, por más Kershaw que sea, por más el dominador, por más tres Cy Young al mejor lanzador de la liga,
nunca cobra tanto como un jugador de cuadro que al mismo tiempo ojitero o jardinero, pero que al mismo tiempo es bateador. A ver. Sí, desgraciadamente para los lanzadores, digo, hay 2 o 3 estrellas que son excepción, pero fuera de eso, sí la tendencia es a que se lesionen mucho, ¿no? ¿A qué se debe? Pues cambios climáticos, a la cantidad de lanzamientos que tienen que lanzar día a día practicando, etcétera. Entonces ellos sufren de contratos que los equipos no se gastan un contrato a largo plazo con un lanzador, más no es así con un primera base o con un segunda base. Es mucha la diferencia entre una posición y otra, ¿no? Yo recuerdo bien, Isaac, de Teodoro Higuera. A final de cuentas, Teodoro Higuera obtuvo el primer contrato después de Fernando Valenzuela de un jugador que ganaba $2 millones. En la pretemporada se lesionó y cobró sin jugar. Y se retiró sin jugar. Este es el ejemplo. Sin embargo, picheo es el nombre del juego. A mí en lo particular, y yo quisiera escuchar su opinión, me gusta mucho ver un partido en donde el pitcher está dominando. Ya con algún partido de 18, 16, ya para mí es de bostezo. No sé para ustedes, pero empezamos por ti. Se vuelve un poco más estratégico, a ver cuántas entradas puede seguir el pitcher dominando en ese ritmo sin caerse, y ya después cuando se llegan a caer, si no haces el cambio en ese momento como entrenador, tienes ese problema de que muchas veces puedes desgraciadamente perder el juego, ¿no? Y ya vienen las carreras. A ver, Ricardo, tenemos listo a Candy Maldonado. Si te parece, vamos primero a escuchar a Candy Maldonado, un sabio de este tema. El otro tema es el desarrollo atlético del beisbolista. Bueno, yo, en mi opinión personal, ¿verdad? Porque yo vengo de la vieja escuela. Crecí en la vieja escuela y pude ver momentos donde los lanzadores, este es mi juego y yo voy hasta el final. Yo escuché a un Sandy Koufax cuando estaba en el campo de entrenamiento. Déjame quitarme si trajera yo el sombrero. En entrenamiento, hablarle a otros lanzadores y la pregunta, ¿cómo usted se preparaba para 9 entradas? No, yo no me preparaba para 9 entradas. Yo me preparaba para este bateador, el otro bateador, y seguía hacia adelante. Estamos hablando, pero estás hablando de el brazo izquierdo de Dios, como decía la comunidad judía, ¿no? Bueno, y en otro caso, otro que es como un padre para mí, que tuve el placer de conocerlo y estar junto a él, don Juan Marichal. No, bueno. O sea, ¿cuántos juegos completos en Grandes Ligas? Sobre 200. ¿Sabes? Eso no se va a ver nunca. Pero eran jugadores que no estaban con la data de que si tiras tanto de un lanzamiento, pues te preparas para acá. Y tú ves hoy en día la diferencia en que se buscan lo que yo llamo tiradores. Lanzadores es aquel que yo considero es, la pongo aquí, le quito aquí. Greg Maddux, Jamie Moyer. Hoy en día, ningún escucha, si ve a un joven como Jamie Moyer, le da la oportunidad o se atreve a poner su cuello en el picador, porque no tira 95, no tira 97. Esto es lo que llamamos, fíjate, lo que es la coincidencia en el béisbol hasta finales de los 90, que es el que jugó Candy Maldonado. Había pitchers que cuando los sacabas porque iban tirando 9 entradas, no buscando el juego perfecto, en la séptima, en la octava, se enojaban y se molestaban y aventaban la manopla porque venían. Y hoy estamos viendo el béisbol de los especialistas. Tira 5 entradas, Sisi Sabathia, por ejemplo, de los Yankees, ahí te dejo la pelota y viene el relevo medio y luego que llegue el relevista que cierra, tema consumado. Sí, de hecho un gran ejemplo de lo que dices anteriormente en los 90s, ¿se acuerdan perfectamente del lanzador de los Bravos, Greg Maddux? Él llegó a una época que no lanzaba arriba de 93, 94, estaba en los 80s medios, 80s altos, pero la calidad en la que pichaba era impresionante. Hoy en día asusta mucho o se ve mucho que Chapman avienta una pelota a 103 millas por hora y todo el mundo se asusta y bueno, pero no, va mucho más allá solamente la fuerza, ¿no? Lo que hablaba Edgar también al principio del programa de la curva, todo eso, creo que se está perdiendo ese concepto hoy en día y ya va más allá de quién lanza más rápido. Es el béisbol de hoy, es el béisbol en donde está mezclado los latinos con los peloteros norteamericanos, pero si les parece seguimos platicando béisbol después de la pausa.
Candy, el béisbol latinoamericano es indudable que en Grandes Ligas hay un gusto y una preocupación. El gusto es que tenemos ya más del 30% de los peloteros en Grandes Ligas latinoamericanos. Sí, y me gustaría ver más. Y hay ciertos factores pues, que han afectado ese crecimiento. Hemos visto un buen porcentaje de jugadores jóvenes que son estrellas, que están nuevamente levantando ese entusiasmo a la juventud. En mi caso, siendo de Puerto Rico, cuando tú hablas de Lindor, tú hablas de Correa, hablas de Yadier Molina detrás del plato y lo que sucedió este año cuando tú ves un Iván Rodríguez, el impulso también que vemos aquí como un Adrián González que ha sido un pilar para México representando ese país, Ozuna en Toronto, la labor que está haciendo joven y tratando de buscar la manera de que se expanda más y se busque más el talento. Nosotros tenemos una situación bien difícil en Puerto Rico. Yo soy una persona pues, que me opongo a lo que llaman el draft, la selección de jugadores. ¿Por qué? Porque si tuviéramos igualdad de condiciones para entrar en ese sorteo, como lo está en Estados Unidos, pues yo diría, es un gran proyecto. Puerto Rico no tiene un programa de jugar béisbol en las escuelas superiores o high school, como le llamen, como lo hay en Estados Unidos. Hay 2 academias. Esas 2 academias son las únicas que hay en Puerto Rico. El joven tiene que pagar o, si es bendecido y tiene una beca, puede caer en una de esas 2 academias, una de Carlos Beltrán y la otra de la Puerto Rico Baseball Academy. Antes se firmaba como agentes libres. Si yo pertenecía a los Dodgers, y en ese momento yo firmé en el 78, Rafael Ávila se llevó 3 peloteros puertorriqueños. Entre ellos estaba Germán Rivera. Germán logró tomarse su taza de café en Grandes Ligas y se tomó otra taza de café con los Houston Astros. Pero también beneficiaba el hecho de que al tener ese jugador, llegó a AAA, también participó en las ligas invernales y le daba un color diferente a lo que era la liga. Ricardo. Sí, yo coincido muchísimo y Candy dice algo muy importante. Menciona a Ozuna, ¿no? Yo les quiero platicar acerca de la dificultad que es para el pelotero, no solamente latinoamericano, sino también para el estadounidense o el asiático, el debutar en Grandes Ligas. Para mí, salvo su mejor opinión, yo creo que es la liga más competitiva o el deporte más competitivo del mundo llegar a debutar. Y voy a explicar por qué. Roberto Ozuna, ¿no? el pitcher de Toronto, él sale de los Diablos, a los 16 años lo compran los Azulejos de Toronto. Después de ahí pasa a 1, 2, 3, 4, 5, a 6 equipos de ligas inferiores de Toronto. Cada uno tenía que ir ascendiendo cada año, ascendiendo cada año. Él después de 5 años lo invitan al famoso Spring Training, ¿no? Donde se van antes de que inicie la temporada. Y ahí empieza a debutar ese año. Estuvo 5 años en ligas, digamos, menores. Y eso aplica para prácticamente todos los latinoamericanos y todos los estadounidenses. El llegar a debutar en las grandes ligas es sumamente difícil. Y ya una vez que debutas en grandes ligas, y ustedes saben perfecto, un pelotero que te batea 300, 3 de 10, eres de los mejores prácticamente del mundo. Entonces la dificultad que tienen para debutar cualquier beisbolista es sumamente difícil. Isaac. Sí, una cosa que también apoya su comentario, el béisbol es el deporte más jugado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, con esto todavía apoyamos más, aún más que el básquetbol. Entonces, de alguna manera sí es más complicado porque también las probabilidades... Sí, y aparte en otros deportes como el básquetbol, como el fútbol americano, etcétera, lo que hablaba Candy, en el draft, draftean, seleccionan a los jugadores y luego van los equipos a debutar. Y en grandes ligas no, te seleccionan y vas a la inferior del inferior del inferior y de ahí empiezas para arriba. Yo creo que es un proceso muy bien cuidado de Grandes Ligas. Porque también la edad en debutar, por ejemplo, en NBA o el propio soccer, te puede dar desde los 15 años, sí. 16 años, ¿no? Yo creo que es un proceso muy bien cuidado. Pero estamos hablando de necesidades y facultades diferentes. Sí. Un jugador de 16 años que juega fútbol, pues gambetea y está por acá y por allá y puede ser un fenómeno y por ahí va. Nosotros estamos acostumbrados en nuestro país y en Latinoamérica que un jugador de 23 años todavía le llamamos joven. Claro. En el deporte que me pongas, en el deporte de gran competencia, que es el deporte de los Estados Unidos, en este caso estoy de acuerdo contigo. Y hay jugadores que con lo que se llama se queman, es decir,
te selecciona un equipo de Grandes Ligas, te vas a esa organización con un sueldo bajo y acaban desesperados porque no lo suben, porque no están, pero todos los de su generación van igual. Este es el gran mérito de alguien como el Cañoncito Osuna, hijo del Cañón Osuna, que además en esta temporada de 2017 arrancó con un problema en donde decía él que tenía mucho estrés que después se convirtió en ansiedad, lo vio un psiquiatra y regresó, y hoy por hoy es el relevo, que una cosa muy importante en el Cañoncito Osuna es, y estarán de acuerdo conmigo, es que una vez que tuviste tu primera gran temporada hermosísima, como él la tuvo a los 21, 22 años de edad, todos ya te vieron. Ya saben cómo son tus pelotas en este parque, ya saben que aquí no vas a tirar curvas, ya saben que aquí tu recta es de este tamaño o alcanza esto. Y sin embargo también está dominando con un equipo que está peleando los últimos lugares de la Liga Americana. Este es uno de los puntos. Isaac, en este tema de Grandes Ligas y de las rivalidades en las divisiones, creo que Grandes Ligas le enseñó al mundo lo que eso significa, la consistencia en las divisiones que te genera, no sé, Boston contra los Yankees, pero por ahí aparecen de repente los Orioles de Baltimore, en fin, los Dodgers y los Gigantes. Platícame de eso. Sí, a mí una de las cosas que más me gusta de las Grandes Ligas es precisamente eso. Vas teniendo tu división, van teniendo cada una algunas reglas diferentes, o sea, digamos, Conferencia Americana contra Conferencia Nacional, tienen algunas reglas diferentes, algunas cosas que también pueden cambiar a lo largo de la historia del béisbol, que han sido meter esos juegos interliga, ¿no? Que les llaman, en donde ya también podemos ver una serie de Nueva York, de los Mets contra los Yankees, ¿no? Entonces también empiezan a agarrar rivalidades con la ciudad y es algo padre porque entre ellos el vecino molesta al otro si es que perdió o ganó, ¿no? Ricardo, yo iría incluso más a fondo. Estas rivalidades generan tradición. Sí. Y tú te encuentras que hasta hace un par de años los dos equipos más gastadores en sueldos, a pesar de que hay un límite de sueldo, eran Boston y los Yankees o Yankees y Boston. Sí. Y que por el otro lado eran los Dodgers y con ayuno de triunfos. Y los Gigantes, es decir, dentro de la misma división. Y por el otro lado están las divisiones modestas. Donde veas a Pittsburgh siempre será la división modesta, ¿no? Los mismos Indios de Cleveland, tan llenadores de récords y tan triunfadores en los últimos años. Los mismos Indios de Cleveland tienen la nómina baja y hoy están obligados a tener nóminas altas. Sí, fíjate que es un tema muy interesante. A comparación a la NFL, como tú decías, hay, digamos, un tope salarial, pero no es de que no te puedas pasar de ese tope. O sea, es decir, llegas al tope salarial y lo que se hace es pagas cierta cantidad de impuestos a partir de cada dólar que tú te pasas de ese tope. Y a partir de que tú te pasas de ese tope cierta cantidad de dólares, como es el caso siempre de Yankee, normalmente de Boston, de los Dodgers, etcétera, cierto porcentaje de ese dinero va a los equipos con menor presupuesto para que tengan lana para poder competirles a los de arriba. Y, por supuesto, está aquella película de los Atléticos de Oakland que con $15 Sí. en la bolsa hicieron un equipo campeón. Pero es tan raro que eso ocurra que lo vuelven película, Isaac. Sí, en esa película de Moneyball pasa eso, ¿no? En donde los Atléticos de Oakland, con muy poco presupuesto y mucha estrategia, pueden llegar a la postemporada. Desgraciadamente esta temporada no son campeones. Y bueno, este año también los Indios de Cleveland, también no una de las mejores nóminas, y ya también pudo hacer una gran temporada. Yo sigo insistiendo. Sí, money talks, el dinero habla. Y a pesar de que los Yankees de Nueva York han tenido esta gran sequía de triunfos en la última década, en este año pues sí, ahí están de lágrima y empujando. A pesar de eso, son el equipo más valioso de todo el mundo, incluido el Real Madrid, el Barcelona y el que me pongas, ¿no? Junto con los Vaqueros de Dallas. Y siguen siendo el equipo de Grandes Ligas que más ingresa. Entonces, no es casualidad, al final de cuentas. Estás invirtiendo porque al final de cuentas es el regreso del negocio, pero tiene que ir pegado con resultados. Sí, 100%. Como tú dices, los Yankees son el equipo que más valen a nivel mundial de cualquier deporte. Mucho tiene que ver que ellos juegan 80, 81 juegos de local y meten promedio 45,000 gentes por partido, ¿no? Entonces, más allá de la venta del ticket, lo que se gasta, ¿no? Es una persona ya en el estadio que vas con una familia y le compras el souvenir y le compras todo. Entonces, ayuda mucho eso, ¿no? Que jueguen 80 juegos de local.
Y bueno, vamos a ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa voy a dejar esto en la mesa. Los Astros de Houston eran el equipo del que todos se burlaban. Es más, el que lleva a los Astros de Houston con esa camisa anaranjada era el que le hacían bullying antes de entrar a la escuela. Los que compraban cachucha de los Astros de Houston a $20, afuera te la compraban a 10. Y sin embargo lo cambian a la Liga Americana y hoy es un equipo triunfador. Se los dejo después de la pausa. Platicando con gente del Major League Baseball, la preocupación de ellos es que, ok, del 100% nada más cabe el 100%. Correcto. Si hay 30% de latinos, han desplazado principalmente a los jugadores de raza negra en los Estados Unidos. Y se habla de que hay una decreciente participación en los estadios, en el merchandise. ¿Tú sabes, tú sientes algo de esto? Mira, hace varios años atrás salió un estudio y es real. Quizás el jugador o el atleta afroamericano ve el proceso de firmar como profesional en el béisbol un poco más lento, caminando hacia adelante. Usualmente el pelotero, a menos que seas una mega superestrella, sale de colegio directamente a las mayores. Son muy pocos los que han logrado ese paso. Y en la NFL hay muchos novatos que inmediatamente juegan. A ese punto iba. O sea, y usualmente un gran jugador, por lo menos 2 años en Liga Menor, si viene de un colegio, de un programa de 4 años, que sea similar a un talento de Liga Menor, estaría en Grandes Ligas. Muchos jugadores afroamericanos han tomado la decisión de el fútbol, como tú mencionaste, dan ese paso hacia adelante, firmando con una cantidad de dinero muy sustanciosa, al igual que en la NBA. O sea, si tienes altura, tienes habilidad, tienes una gran posibilidad de firmar con un equipo directamente y estar, por lo menos, en la organización. Y de no estar, estaría en el equipo de Liga Menor de ellos. Pero no es lo mismo que en el béisbol, donde tú tienes que pasar quizás clase A, AA, AAA, para después llegar. Y cuando estás en AAA vas y vienes hasta que te quedas. Este es un tema. Ahora, bueno, pues ahí están las palabras de Candy Maldonado en esa experiencia. Pero voy a ese tema. Es difícil, eres Liga Americana y le dicen el nuevo circuito, y el nuevo circuito tiene ya 70 años, 80 años, ¿no? Y el viejo circuito es la Liga Nacional, es distinto que el americano, que son conferencias, aquí es la Liga. Y es muy difícil que las grandes ligas se muevan. Es muy difícil que se muevan de sus tradiciones, de sus estilos, no solamente cuando viene la séptima entrada media, en donde todos se levantan y hacen así, llévame al béisbol, y aquí están, por acá, y tiene que ser de esta manera. Y hay muchas tradiciones que ahora están tratando de recortar por los tiempos. Pero yo recuerdo los Astros de Houston. Los Astros de Houston llegaron en 1961 junto con mis Mets de Nueva York. Mets, Atlanta y los Jets, no he festejado hace mucho tiempo, pero en fin, junto con mis Mets de Nueva York llegaron y se llamaban los Colts de Houston, por aquel revólver Colt, que después le quitaron ese nombre por la agresividad y se volvieron los Astros por la NASA. No pasó nada con los Astros de Houston excepto mediados de los 80s, Nolan Ryan y aquellos grandes. Después caen en ese vacío. ¿Por qué en la americana sí funcionan donde no hay pitcher bateador y los cambiaron por los Cerveceros de Milwaukee? Así es. Sí, que de hecho el cambio se hizo, recuerdan hace 4 o 5 años que se cambió la estructura en cuanto a no va a pasar un comodín y 3 ganadores de cada división, sino pasan 2 comodines hoy en día. En la Liga Nacional habían 16 equipos y en la Liga Americana habían 14 equipos. Entonces no era lo mismo para una liga y para otra. Entonces cambian a Houston. De hecho Houston se dice, bueno, ok, yo soy el candidato ideal perfecto, estoy en Texas, están los Rangers, una rivalidad que lo puedo hacer. Entonces se cambia Houston a la Liga Americana y pues, hoy en día está que todo el mundo se asombró con el nivel que trae, ¿no? Y que todos hubiéramos esperado que los Rangers de Texas, cuyo dueño Isaac es Mr. George Bush, que tiene su palco allá arriba pero prefiere colocarse atrás, ahí para que veas que no hay influencias. Sí, bueno, con su socio el Rocket, ¿no? Pero sí es un poco complicado también ver esa parte. Yo me quería quedar con ese cambio de los Astros de Houston, que se cambian a la Liga Americana. Yo creo que fue muy bueno para ellos. Estaban en una división que si bien no era la más protagónica, siempre han tenido unos Cardenales de San Luis,
siempre ha tenido a los Reds de Cincinnati, que son equipos que por jugadores que han pasado por ahí y por títulos, pues es mucho más complicado competirles en afición. De hecho, los Cardenales de San Luis es de los equipos que más afición tiene en las mayores y es el segundo que más títulos tiene en este momento. Entonces, el cambio, de alguna manera, se meten en un equipo, pues, están en la división que está Los Ángeles de Los Angelinos, que si bien no es un mal equipo, sí es como la segunda fuerza en Los Ángeles, ¿no? Entonces sí les benefició eso. Sí, y insisto mucho que el comisionado de la Liga de Béisbol le pidió a Houston, le dijo, mira, salte a esta división, donde, como tú mencionas, está Chicago, está San Luis, están los Rojos de Cincinnati, vente a la Americana, que solamente hay 4 equipos, y con Texas te vas a hacer una rivalidad tú perfectamente bien, porque en otra como que ya no cabes. Y fue ideal, ahora sí que el cambio para Houston le vino muy bien, renovaron el estadio y ahí van. El estadio de los Astros de Houston es precioso, como el de la NFL también. Por cierto, nada más breviario cultural. ¿Sabes quién le ocurrió eso? Que era el equipo más perdedor de todos los perdedores de la NFL, los Acereros de Pittsburgh. Y cuando se juntaron las dos ligas, y era a las 24 horas de un 31 de diciembre, si no se arreglaban quiénes iban para acá y quiénes iban para allá, no había arreglo, no había acuerdo, y entonces seguían siendo dos ligas. Y entonces los señores Rooney de los Acereros dijeron, bueno, pues ok, vamos nosotros. Sí. Y ve, y es la NFL hoy y en lo día. demás es historia, ¿no? Al final de cuentas, pasó de una de la franquicia más perdedora. Pero esto es tema de NFL. Vamos a regresar y a retomar en cuanto a este tema de los equipos, en cuanto a este tema de las divisiones, los mandones. Tú platicabas de los Cardenales, que están ahí constantemente, que si no tienen una gran nómina, sí tienen una nómina alta en Missouri, los Cardenales. Y aquí estamos hablando siempre, privilegiando, por ejemplo, la rivalidad de los Dodgers de Los Ángeles y de los Gigantes de San Francisco. Son dos equipos de los antiguos que se movieron. Uno jugaba en Brooklyn y el otro en el Bronx, en los 50, a principios de los 50. Y son los que fueron a abrir el nuevo oeste, ¿no? Ya un día platicaremos las razones en donde tuvo que ver tu abuelo. Así es. De hecho, mi abuelo... Don Jorge Pasquel. Sí, para los que no tienen conocimiento del tema, él ayudó mucho, influenció mucho para que por ahí de los 40, 30, 50 más o menos, se vinieran a jugar peloteros de color a la Liga Mexicana. Recordemos que anteriormente en Estados Unidos era la famosa Negro League, que era totalmente aparte, y mi abuelo ayudó mucho para decir, a ver, vénganse a México, vamos a mezclarnos todos, es un deporte. Y ahí por ahí la MLB se empezó a poner como un poco piqui y ya se empezó nervioso y fueron cuando empezaron a ofrecer dinero también para llevárselos de regreso y unir las ligas. Don Jorge Pasquel, tu abuelo, debe tener sin duda, no está en el Salón de la Fama de Grandes Ligas porque le pegó a las Grandes Ligas, sí, y trajo a México lo que se conoce como la época dorada del béisbol, la de los 40, 50, y mi papá me platicaba mucho de esto. Y eran jugadores de raza negra que no cabían en el béisbol de Grandes Ligas, pero esto nos da para otro tema. Y nada, como tema para acabar, para cerrar este tema, hace unos 6 años nos invitan de la famosa Negro League a la familia, nos vamos a Kansas City, donde está el Salón de la Fama de la Negro League, y nos decían ahora sí que los organizadores que nos invitaron, que gran parte de lo que es hoy en día las Grandes Ligas se lo deben a que mi abuelo empezó, obviamente un día va a pasar, ¿no? Pero él juntó mucho a todo tipo de razas. Y las Grandes Ligas dijeron, oye, permíteme, te estás llevando muchas estrellas, pues vamos a empezar nosotros también a mezclar de aquí. Su gran competidor en la Liga Mexicana, don Alejo Peralta. Así es. Y bueno, pues este tema nos da para mucho. Sí. Hay un libro maravilloso, fantástico, que se llama Cuando el béisbol se jugaba en blanco y negro. Y es cuando había, en las ligas mayores, no permitían ni siquiera a los aficionados entrar al estadio de Grandes Ligas. Y vino la Segunda Guerra Mundial y entonces necesitaron más peloteros, pero las ligas negras, que así les llamaban, en California y Texas llenaban lo que fuera. Y para una especie de serie mundial, pero eran muy desordenados, porque se abría una liga, un cuate se robaba la lana, el otro se la llevaba para el otro lado, y entonces se iban y desaparecían. Y volvían a aparecer en otras ciudades y llenaban. Llenaron el estadio de Filadelfia, que no lo hacían ni los Phillies. Y ahí empezaron, Pero bueno, eso lo que pasa es que nos ligamos mucho a este tema. La renovación de los parques de pelota en los Estados Unidos. Fantástico, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena. Sí habían algunos que ya se necesitaban ir renovando.
Hay otros que siguen estando ahí, insisto, también el de Fenway Park, el parque de los Medias Rojas de Boston, que sí es, pues ya es más tradicional y no lo pueden también quitar, ¿no? Desde luego es más tradicional y porque voy a jugar y la barda de acá, igual los Cachorros de Chicago, que las hizo el señor Wrigley, el de los chicles, ¿sí? Con el dinero de los chicles construyó, haber pegado muchos chicles ahí, construyó ese estadio en donde hasta hace 10 años no había iluminación. Bueno, el tiempo que es el que nos viene persiguiendo. Vamos a conclusiones. Empiezo contigo, Isaac. Bueno, yo les tengo una pregunta. Si ustedes pudieran tomar un jugador para abrir una nueva franquicia y les dicen Clayton Kershaw o Mike Trout. Mike Trout, un gran bateador de los Angelinos, y Clayton Kershaw, el pitcher de los Dodgers. ¿A quién tomarían? Yo me iría con Clayton Kershaw porque pichó es el nombre del juego. Yo me iría con Trout, pero ahorita va a tocar un tema. Te voy a contestar ahorita tu pregunta, el por qué. No, pero tú, ¿a quién tomarías? Comprométete. Yo tomaría Kershaw. Creo que un pitcher es mucho más importante. Sí, Trout, digo, es un poco más joven, es un muy buen bateador, pero el siguiente año van a ganar casi lo mismo, 33 millones Clayton Kershaw, Mike Trout va a ganar 33, 250. Entonces, ahí está la pregunta que estábamos al principio, ¿no? ¿Qué es más importante, si el picheo y por qué les pagan menos o más a los pitchers? Isaac, lo que nos estás diciendo es si en mi equipo yo les pagaría eso o eso es lo que van a ganar de veras. No, eso es lo que van a ganar de veras. Qué salvada Sí, me no, doy. casi. Ya me gastaría ahí 66 millones. Conclusiones, Ricardo. Mira, yo contestando un poco tu pregunta, yo creo que el béisbol está necesitado de una figura. Yo creo que después del capitán Derek Jeter, Mike Trout agarró esa estafeta, ¿no? Pero está en un equipo como de bajo perfil, etcétera. Tú imagínate a Mike Trout en los Yankees, cómo se comercializaría. Bueno, ahí también tienen. Sería prácticamente la cara del béisbol, ¿no? Entonces, Ahí- yo creo que son 2 puntos ahí buenos. Son los jugadores que no tienen presión. O sea, pase lo que pase, no va a pasar nada. Porque no son ganadores en un equipo ganador. Algo como lo de Alex Rodríguez cuando pasó a los Yankees era lo máximo, pero en postemporada ha sido el peor. Sino que le hablan a Mr. Octubre, ¿no? Sí, para preguntar esto. Conclusiones, Fer, de la Liga del Pacífico. Yo creo que la Serie del Caribe va a ser todo un éxito el próximo año. Creo que la Liga del Pacífico va a seguir trabajando como está y ojalá la Liga Mexicana de Béisbol se pueda poner de acuerdo y el reto que venga le funcione al señor Salinas. Yo no creo en los ojalás, ni creo en las coincidencias. Aquí hay 2 sopas y se acaba la de fideos. O los dos hacen por el béisbol o vamos a tener una decisión y un rompimiento como el que se vivió a principios de los 80s, de los que nunca se recuperó la Liga Mexicana. Aquí no hay ojalás, ni tampoco hay damas de la caridad, ni tampoco hay quien regale su dinero. O se ponen de acuerdo o se ponen de acuerdo. Bueno, pues les agradezco mucho su atención No, gracias. y a usted su atención, su preferencia. No se olvide, tenemos una cita, Palco a Debate en la pantalla de Canal 11.